necesita tener acceso a estos espacios culturales donde podamos escuchar, podamos conversar, opinar, preguntar y seguir aprendiendo en términos de fortalecer no solo nuestra identidad cultural, sino tener una comprensión cabal de los asuntos históricos que obviamente forman parte también de los aprendizajes que la escuela desarrolla en nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Dicho eso, te damos la más calurosa bienvenida, Martín, y estamos para escucharte muy atentamente. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Empiezo con estas imágenes del año 98, cuando inauguramos la carretera Pipaj con una maratón. Todavía soy maratonista de la Selección Nacional de Atletismo, así que como los ayer también hice un recorrido, ¿no? Este es llegando a Pacarectambo, y bueno, cuando izamos la bandera en el día de Pacarectambo, ¿no? Agradecido a ti, a esta enorme acogida que tienes y las iniciativas de estas charlas que son complementadoras y sustanciales, ¿no? También aprovecharme de este momento para saludar a Elías Melendres por su cumpleaños, director de Logel, y que lo pase bien, amigo, que entrañadísimo de tantas jornadas. Voy a empezar con justamente con esto que es la charla, ¿no es cierto? Se está mirando, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ven, ¿no? Por favor, quiero que me den. Ya. Entonces, sí, ya, a ver, ¿qué cosa vamos a hablar ahora? Si yo te presento un disquete, un CD, ¿no es cierto? Un tera, eso no es la información, ¿no es cierto? Sino que es que tienes que tener los códigos para ver dentro. El mito es así, el mito es como un CD, como una laptop, como un aparato, un mouse, no sé, donde hay que interpretarlo, ¿no? Entonces los seres humanos estamos inventando códigos para o bien comunicarnos o bien acumular cosas sustanciales, ¿no? Y entonces, como yo no puedo contar todo en o no nos entendemos siempre, entonces el mito es una especie de código que queda en mucho tiempo, porque la tradición oral se va rapidito, ¿no? Tiene muy poco tiempo de duración. En cambio, en cambio, tiene algunos códigos que entran muy dentro en el ADN, en los memes, en la información, que te queda bien. Esta película se llama Códigos de Guerra, de cómo es que utilizan códigos de lenguaje navajo para comunicarse. Y cómo es que en este momento se ve, por ejemplo, quiero que vean ustedes, el momento en que muere la persona y dice, ¿tú sabes qué sabes de la amistad? Y el niño le pregunta, papá, ¿qué me puedes contar de tu amigo? No te puedo contar mucho, solo te voy a dar te voy a contar una historia de él, algo de él. Una historia que se va a repetir, pero que hay que descodificar. No es toda su vida, sino es una historia pequeñita, ¿no? Entonces quiero que vean este corte de la película que se llama Códigos de Guerra. Es cuando se está luchando contra la dictadura de Toyo. Creo que me he equivocado de esto. Era este, el editado. Ya, Entonces, mira, dice, no puedo llevarme tu cuerpo, ya, muere, ¿no es cierto? Él protegía a los navajos porque tenían el código, así como el mito, tenían el código para transmitir órdenes, ¿no? Eran oficiales anglosajones blancos que cuidaban a navajos, porque con el idioma navajo se hizo un código especial de guerra, ¿no? Y por protegerlos había racismo. ¿Cómo voy a proteger a un indio, no? Entonces, sí, él era un oficial que por ser muy recto, mueren muchos bajo su comando, pero luego se inmola por el navajo
y muere, ¿no? Salvándolo, por salvarlo, porque la orden era, si es que lo van a capturar al navajo, porque le van a decodificar, mata al navajo, ¿no? Pero él evita matarlo y muere por ello, ¿no? Lo hicimos. Charlie, ¿entiendes que no deseaba hacerlo? ¿No es cierto? Joe, Santa María, llena eres de gracia, nuestro Señor. Santa María, Madre de Dios. Amén. No va a llevar su cuerpo, pero va a llevar la insignia, ¿no es cierto? Y luego va a celebrarlo y a su hijo su hijo le va a preguntar, papá, cuéntame algo de tu amigo. No te voy a contar toda su vida, te voy a contar una historia. Eso se llama mito, ¿no? Entonces, este navajo por el cual da su vida este oficial, un grupo de oficiales que los cuidaba, luego se da una relación intercultural, ¿no? No te voy a contar su vida, pero te voy a narrar una pequeña historia de él. Eso es el mito, ¿no? Esta película muy bonita sobre la campaña en Saipem, ¿no es cierto?, en la Segunda Guerra Mundial, es para que lo vean, toda esta relación de interculturalidad, ¿no? Entonces, con esta introducción, yo quiero presentar, agradeciendo de nuevo a esta oportunidad, para entender un poco el mito, ¿no es cierto?, con esta temática tan importante de el mito, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el mito es importante para las permanencias, ¿no es cierto?, para el futuro, pero sobre todo para ver asuntos sustanciales? O sea, el mito no es pues así nomás, yo cualquier cosa voy a juntarlo o conservarlo o voy a codificarlo. No, no es cualquier cosa, son aspectos vitales, ¿no? ¿No? El agua, el recurso, la casa, la agricultura, la familia, la unidad, el cuerpo, el grupo, ¿no es cierto? Cosas de las cuales tú vives, ¿no es cierto? No es cualquier cosa, no es el sol, la nube, no, tiene que ser algo vital, tiene que ser algo así totalmente vital. Entonces, los mitos son como la oralidad no dura mucho y hay que sintetizarla, ¿no es cierto? Hay que transformarla en algo pequeñito, en un código. Ahí está, como la película que hemos visto, un USB, un código, ya, chiquitito, que se transmita. Ya no tenemos pues, como antes, ¿no? En las sociedades pre-escritura, ágrafas, no había pues la escritura que nos facilita mucho. Tenías que tener códigos, tenías que tener alguna estrategia, un cuentito, un contar algo, un rito, pues tiene que ver mucho el rito con el mito, un gesto que te recuerde algo. Entonces es por la lucha por la vida, ¿ya? Para entender el mito de los Ayer, en este caso, que vamos a llegar a eso, tenemos que entender el trasfondo del mundo andino, ¿no es cierto? El mundo andino es una de las 6 culturas madres, o sea, culturas madres, o sea, las que crean civilización de 10.000 años, o sea, del nomadismo al sedentarismo, ¿no? Pero a diferencia de las demás, y acá le pongo con un rojo, verán, ¿no? Bien intenso, ¿no? ¿No? Estas culturas que están en verdecito son pues culturas planitas, que tienen climas buenos, planicies, y los ríos inundan, el Yangtze, el Ganges, el Éufrates, el Tigris, el Nilo, ¿no es cierto? Invaden pues el agua y rapidito acá se produce todo, ¿no? Es Mesoamérica, pero acá no, acá es difícil. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No es cierto? Y acá voy a poner los autores, ¿ya? Para sustentar en cada meme. Entonces, la cultura andina, no los incas, ¿eh? Los incas, de un año que dura la cultura andina, los incas son pues el último minuto del año, ¿no? Entonces, no, es mucho más largo, no es solo incas. Entonces, se necesitan estrategias, o sea, para vivir en una sociedad como la andina,
tan difícil, tan dura, se necesitan estrategias. Pero como esas estrategias se van a ir de boca en boca en 30 años, necesitas tener códigos fuertes para que esa vida dura, esa forma dura que se da aquí, siga. Y tiene que ver con los lugares altos. Miren ustedes, hay una cosa que es bien bonita en la historia. Aquí está Toynbee, ¿no? Tienen Arnold Toynbee, los espacios y la historia. Una teoría muy bonita, que es en los lugares altos donde se busca la mayor estabilidad. Todas las culturas buscan lugares altos. Ya después vamos a ver cómo esto se relaciona con Ayar y con el control de vistos ecológicos. Los lugares altos son los lugares más seguros, ¿no es cierto? Donde se puede vivir, donde puedes tú establecer algunos órdenes de vida, donde puedes tú ir, ¿no? Porque las partes de abajo se inundan, tienen accidentes orográficos, pero estas partes, estos macizos, ¿no? En toda la historia de la humanidad son las partes más estables. Entonces el hombre siempre tiende a buscar partes estables. Mira, y por eso acá pongo una serie de lugares estables, ¿no? El Huashan en China, la Pacheta, el Apu aquí, Coatepec en Mesoamérica, el Parnaso en Grecia, Calais en la India, Kilimanjaro en África, el Sinaí en Medio Oriente, ¿no? El Ararat, ¿no? El origen donde sale el arca de Noé. Entonces, el hombre siempre va a buscar la parte de arriba como estabilidad, las cumbres, ¿no es cierto? Vamos a ver qué tiene que ver esto con los Andes, ¿no? Porque los Andes son así, pues, así geográficos. Las demás culturas fácil, ¿no? Fácil se la llevan porque todo está en planito, todo está en planito, pero en los Andes no. En los Andes necesitas una estrategia distinta, necesitas un plus, algo especial, ¿no? Por eso es que nosotros somos quizás los más resilientes. Aquí en los Andes hay una crisis. Al día siguiente estás en el trabajo, estás buscándote otro trabajo. En Europa pasa algo, se deprimen, se suicidan, ¿no? Hay dictaduras, colapsos, hambrunas. Acá no, acá rapidito te reaccionas. Somos una de las culturas más resilientes de todas las 6 culturas madres, ¿no? Ese es el orgullo de los Andes, ¿no? Después los uncos, los incas, no, Machu Picchu, no. El orgullo de los Andes es esa resiliencia, esa capacidad de buscar en lo difícil algo. Entonces, aquí yo pongo algo que es esencial en Paruro, en todas las zonas altas, que son los camélidos, ¿no? Con Jorge Flores Ochoa yo diría que si no son los camélidos, no hay Andes. Porque el hombre tiene que subir acá arriba y acá arriba no hay mucha agricultura, no hay casi nada. ¿No? Hay poquitito en los nichos ecológicos, como dice Murra. Pero ¿qué es lo que le da vida a los Andes? El camélido. Entonces, hace 2 millones de años la paleollama en Norteamérica se transforma en camélidos yendo hacia el sur. Y parte de eso se transforma en camellos, o sea, la paleollama de América se transforma, pero es esta llama la que tiene que subir arriba para adaptarse, porque acá hay hay vicisitudes y va subiendo hasta que tiene una lógica de conservar el medio ambiente, y en ese punto yo quiero llegar a los Cuyahuas, que son los que fundan lo que más tarde se va a llamar el imperio de los Incas, Pacarectambo. O sea, ¿cuál es la lógica que ha hecho que vengan de la costa hacia Arequipa, Chumbivilcas, Paruro, Pacarectambo, ¿no? Es esta lógica de que el camélido pudo subir muy arriba, pero no solo subió muy arriba, sino comenzó a cuidar el agua, a cuidar entendió que si destrozaba el agua, destrozaba los nevados. Si destrozaba los nevados, imposible que hubiese habido ciclo del agua. ¿No es cierto? Vamos a ver cómo esa estrategia es copiada por el ser humano, seguida para ocupar espacios, pero fundamentalmente en el rito de la nación Paruro, que es la nación más fuerte y grande que va al Coyuriti. Entonces, quiero explicar con esto que los ritos, que van con el rito y el mito, ¿no es cierto? El rito del Inti Raymi, del Coyuriti, perdón, es el rito
rito del mito. O sea, en el rito se cuenta el mito y en el mito una función sustancial de la vida, que es conservar el agua, conservar los camélidos, imitando al camélido. O sea, es cómo el camélido te enseña a convivir, ¿ya? Entonces, esto, ¿ya? Esto es importante, ¿ya? Entonces, así empiezan los Andes, ¿ya? Entonces, quedémonos con esta imagen. O sea, si el camélido no hubiera subido arriba, los hombres no lo hubieran seguido porque no conocían la agricultura y cazando camélidos pudieron quedarse. El camélido hizo que hubiera civilización. Pero el camélido no va como sea, y fíjense en la ruta de los Ayar, ¿ya? Es rectita, rectita. Los camélidos van en filita para no destrozar el medio, que es bien frágil acá arriba. Van en filita y en organización, cuidando el agua, cuidando el medio, ¿no? Aquí está el control de pisos, como de la selva se va hacia arriba, se va de la Mamayunca, selva, de la Layunca, ida y vuelta, porque hay camélidos también de costa. Entonces el camélido te explica la lógica andina, cómo es que los collas los Lupaca vienen por el sur, ¿no es cierto? Bolivia, Puno, Cusco, y los otros collas, los cuyahuas, suben de Arequipa, ¿no es cierto? Chumbivilcas, Paruro, ¿no? En este afán, o sea, si no entendemos esta lógica del mundo andino, que ya lo ha estudiado con genialidad John Murray, John Rowe, Franklin Pease y Jorge Flores Ochoa, que son los más grandes, digamos, estudiosos de ello, no vamos a entender los Andes ni nada de la historia. Entonces, es en fila, fíjense, los camélidos van en línea, ¿no? El enjaicho, ahí está, los lugares de, ¿no es cierto?, cerca a Yavi Yavi, todas esas pampas enormes de camélidos de Yaurisque, ¿no? Se explican así. Entonces, tiene que haber, sí o sí, un equilibrio entre el agua, el nevado, ¿ya? Fíjense, ¿ah? Cómo el mito va a codificar, y el pasto y el animal. Entonces, el camélido que está hace 2 millones de años en los Andes, mucho más que el hombre, mucho más antes, ha entendido en ese tiempo que tiene que cuidar con una lógica especial este espacio. Y tiene que cuidarlo muy bonito, caminando en filita, cuidándolo. En alguna ocasión, seguro, como nosotros aprendemos con el error, el camélido ha destrozado, ¿no es cierto?, los pastos, ha destrozado las cochas y se ha visto sin agua y ha tenido que buscar otras cordilleras. Entonces ha aprendido. Y el hombre, el primer hombre, le ha aprendido al camélido y en función de eso va a hacer este mito que se llama Coiluriti, que es el ganar espacios, y en función de este rito, va a hacer también sus migraciones, como las del los Lupaca hacia el Cusco o los Cuyahuas hacia Paruro. Entonces, la estrategia del camélido es no destrozar el ambiente, cuidar, entender este equilibrio que hemos dicho, nevado, agua, naturaleza, ¿no es cierto? Vegetal. Entonces el camélido te enseña, y Cuyuriti, el Paulucha, las naciones de Paucartambo que van allá, que evocan de alguna manera, en algún código, ¿no es cierto?, la construcción de la sociedad andina, ¿no es cierto?, en la última etapa de su historia. Como ya hemos dicho, si toda la historia andina es un año, los incas son apenas el último minuto del 31 de diciembre a las 11 de la noche, ¿no? Entonces, poquitito, porque la cultura andina tiene más y los camellos tienen 2 millones de años, ¿no? Tremenda cantidad, ¿no?, que han estado en los Andes, ¿no? Entonces, una de las cosas es la lógica del Paulucha, ¿no? Yo quiero que ustedes entiendan que estos fundadores de grandes ciudades, migrantes del sur, porque los camélidos son los que fundan la cultura andina, son los del sur,
o sea, los del lago Titicaca, porque es donde está la mayor fuente de camélidos. De ahí nace todo. Nace en Chavín, pero Chavín cae porque la selva tiene muy poco, ¿no? No hay muy acceso. Caral antes, ¿no? Porque hay un cambio de clima, ya no hay algodón, ¿no es cierto? En realidad, la fuente de las grandes expansiones de la cultura andina ha sido siempre una zona donde hay harto recurso y estratégico recurso, que es la parte del Collao, ¿no es cierto? Toda la parte de la meseta del Collao y fundamentalmente su madre, la madre de todos, la pajarina grande, el Titicaca. Entonces los camélidos tienen una estrategia que van a enseñar al hombre, a los fundadores de grandes culturas y al Kuyuriti, donde se plasma este mito rito, ¿no? De cómo cuidar el ambiente. Y van a ver cómo los pauluchas, que no son cucucus, que no son osos, eso lo ha hecho Morote, ¿ves? Y hay que ya sacar eso. Me estoy pasando en Murra. ¿De dónde habrá sacado eso Morote, ves? Tremendo antropólogo que cometió unos graves errores porque veía a los Andes como parte de Europa, ¿no? Entonces, fíjense, esta lógica del camélido, cómo va a ir poquito a poco, ¿no es cierto?, a conservar el ambiente, nos va a enseñar. Primero, los incisivos. Miren estos incisivos. Acá arriba tiene como una masa fuerte, como una placa, como un batán al revés. Y acá unos incisivos bien fuertes. Entonces no arranca el pasto, los corta el ichu, lo corta. Y con eso los brotes pequeñitos que están más abajo se conservan y se renueva el pasto. ¿Ya? Y sabe de dónde cortar. ¿No es cierto? Es una lógica fundamental, porque si se corta esta masa de vegetal, esto avanza, se desertifica y se pierde la cocha. Y si se pierde la cocha, como hemos dicho antes, se pierde el nevado. Una de las estrategias que junto con la cosecha de agua se tiene que hacer hoy, miren, mirando esta estrategia de los camélidos, de los pauluchas, es justamente reproducir cochas para reproducir agua y niveles de nevados que se están perdiendo por el calentamiento global. La otra estrategia del camélido, para que entiendan ustedes todo este mito de los ayar, los proveedores, que vamos a ver, digo, porque hay 4 funciones en los ayar, los proveedores, el mágico, el auca, el guerrero, el político, es esto. Esta función, mira, sus patitas son algodonadas, no malogran el pasto, no lo presionan directamente, lo acolchonan y lo conservan el agua. Por eso que hay una relación, ¿no es cierto?, en el mito de los camélidos, en que el camélido se asocia con las guayatas. Dicen, oye, ¿por qué los camélidos siempre están alrededor del agua junto con las guayatas? Parece que las guayatas se transforman en camélidos y tienen la misma lógica. Por eso mismo, pues, por eso mismo, porque tienen ese tiempo enorme junto con estos grandes animales, ¿no? Entonces, no dañan el ambiente, no lo dañan, no dañan, ¿no? La otra es que sus defecaciones no lo hacen pues, como las ovejas. Las ovejas, los ovinos arrancan el pasto, pisan todo, donde sea, todo lo llenan de su excremento. No, el camélido no. Todos hacen en filita en un solo lugar, en un solo sitio. ¿Ya? Y abonan, y eso bonito se va llenando de hongos, más tarde se va llenando de otros bióticos que alimentan y abonan, pero en un solo sitio, no lo esparcen, porque también las defecaciones tienen gérmenes y han aprendido, tienen un código, ¿ya? Entonces, es esto, digamos, lo que hace posible, ¿no es cierto?, estas migraciones de los Ayar, ¿no es cierto?, estas grandes migraciones que te van a explicar cómo en un momento dado, para defenderse de los cañaris que vienen del norte, los collas van a subir hacia Pacarectambo o van a bajar hacia Cusco, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, es esta lógica del ciclo del agua. Yo conservo la cocha, pero también conservo el nevado. Un ciclo de conservación que tiene 2 millones de años, donde los camélidos, aquí pongo un camélido inca, ¿no es cierto? Un bonito de oro, ¿no? Artesanía, arte inca. Entonces, esa es la lógica del Paulucha, ¿no? Y entonces, esa misma lógica en el rito y el mito del Coyuriti y la nación Paucartambo,
la migración de los collas a Pacalectambo o de los Lupacas de acá en el mito de la pareja fundadora, ¿no es cierto? Que es Adán y Eva, más tarde Macocapas y Mamoglo, y los cuatro hermanos que son los cuatro de la mesa redonda. Vamos a ver cómo hay mitos universales que se parecen, que unos alimentan a otros, ¿no? Obviamente los españoles que han escrito las crónicas estaban pensando en los cuatro de la mesa redonda, ¿no es cierto? Merlín, Arturo, Percival y Lancelot, ¿no? Entonces, fíjense esta lógica de los pauluchas, rectito en línea como los camélidos. Son camélidos, no son osos. No, ¿de dónde han sacado eso que son osos? Los osos no peregrinan, ¿ya? Entonces, Coiluriti viene a ser el modelo de migración y de cuidado del medio ambiente, ¿no? De acuerdo a Jorge Flores. Y este rito de cuidar la nieve, de que miren la nieve, de que conserven, sacan un pedazo, pero ya no como antes ahora, es el cuidado, es el paulucha, el que tiene que cuidar la nieve, metaforiza el mensaje del paulucha y del camélido, que cuida la nieve. Mira, esto hay que conservarlo, esto hay que reproducirlo. Yo estoy llevando mi nieve para que haya más nieve en muchos sitios, y solo llevo un pedacito, por supuesto. Por eso la palabra coilu significa, no es coilur. No sé dónde han sacado esto de coilur. No, es coilu, quiere decir nieve. Ya, rit y blanco, permanente. ¿A qué estrella vamos a celebrar nosotros? No, ninguna estrella, por Dios. Aquí la estrella no tiene ninguna función en nuestra cultura. El apu, el nevado es el principal. Y el camélido, ¿no? En las partes altas como Chumbivilcas, Paruro. Entonces, el pauluche es el centro de la vida, ¿no es cierto? Es el que nos da de comer, es el que está en todos los tiempos y el que se representa en toda la fiesta andina como el Capascolla, el que está presente en todos los espacios, el que está en todo momento, ¿no? Y de ahí viene pues el factor fundamental de la civilización. Es el ser humano de ahora entonces el que cuida la naturaleza, el que comienza a tener un ejemplo de esa vida del Paulucha, de ese ejemplo como lo tenemos ahora, ¿no es cierto? Es esa la lógica que explica, pues, por qué nosotros tenemos esta organización, cómo hemos desarrollado la armonía, el enja, el enjaichu, la palabra enja viene de armonía, cómo hay esta simbiosis, este cuidado entre la cancha, la ecología, los saberes generacionales, la protección, ¿no es cierto? ¿Cómo conozco los tipos de camélidos? ¿Cómo he logrado convertir al guanaco en llama? El guanaco mezclado con algún otro elemento, ¿no es cierto? Es la alpaca, los uyua. Por eso la palabra uyua y salja tiene mucho que ver. Saljantay, uyua. O urusayua, uru quiere decir el no domesticado. Uru, saiwa, el que divide entre lo salvaje y lo civilizado. Saljantay, tai, Amantay, el sitio donde divide Salja, lo salvaje, y lo civilizado. Entonces tiene mucho que ver, es el modelo del el camélido el que explica todo esto, ¿no? Entonces, con Murra, Meyer, Golte y todos los autores que estoy poniendo debajo, ¿no es cierto? Entonces se construye la modélica andina, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí que en cada nicho ecológico se produce poquitito, un poquitito de quinoa, un poquitito de cañigua, un poquitito de maíz. En los valles interandinos abrigaditos, un poco que le cae la helada, el maíz se muere. Aquí abajo, la yuca, la coca, la madera, el pescado, ¿no es cierto? El ají, que es importante porque como no hay con qué, como la cerámica no te da todos los elementos para la cocción, el ají es un digestivo. Esto de la mamayunca y de la alayunca, ¿no es cierto?, que es el océano, el mullu para los pagos, el pescado, ¿no es cierto?, moche, el algodón, ¿no?, que explica la cultura caral, ¿no? Entonces, aquí tienes los vitaminas, aquí arriba las proteínas. A ver, creo que está interrumpiéndose alguien. ¿Está escuchando? ¿Se sigue? ¿Continúo?
La maestra Albertina, por favor, le vamos a rogar, gracias. Solamente un avisito, por favor, estamos en un enlace gratuito, de acá unos minutitos quizás se interrumpa la transmisión, vuelvan a entrar al enlace primigenio que les hemos enviado antes de iniciar. Hay un enlace en Zoom, por favor, ingresan inmediatamente por ese enlace. Gracias. Ya, entonces voy a estar atento para ello. Entonces, ah, ¿a qué voy? Entonces, ¿a qué voy? A que eh, la cultura andina, ¿no es cierto?, es una que se desarrolla eh, 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 poco a poco con pequeños elementos de... ¿se me está viendo? ¿No estoy, sigo en este enlace? ¿No estoy, sigo en este enlace? ¿O hay que cambiar otro enlace? Continúa, Ah, continúa, ya, se va a cortar esa en automático y luego reiniciamos inmediatamente. Hemos ya, enviado un perfecto. mensajito, por favor, a todos. Ya, perfecto, voy a estar atento. Entonces, como digo, ¿no es cierto? En los Andes, ¿no es cierto? Se produce poquito el cuy, la papa, un poquito de quinoa. Y como yo no solo como quinoa, no solo consumo coca, no solo pescado, necesito tener proteínas, tengo que hacer intercambios. Tengo que hacer un intercambio de el uyua con pues el maíz, ¿no es cierto? Carbohidratos, complementar con vitaminas, ¿no es cierto? Entonces, y en este transcurso se van tejiendo relaciones e instituciones políticas, ¿no? Entonces, así surge entonces lo que se llamaría, ¿no? La reciprocidad, ¿no? Que es mucho más que solo intercambiar productos, sino que también define la organización social, la organización política, las mentalidades, el rito y el mito. Entonces, este cuadrito, que es importante, le voy a enviar todo este PPT a Edison para que lo distribuya, te explica cómo funciona el mundo andino y cómo Pacarestambo se explica, ¿no es cierto? Aquí vamos entonces en Pacarestambo. Entonces aquí tenemos los mitos de Adán y Eva, que se traducen en Mancocapas Mamaujulio, ¿no es cierto? Acá M debe ser mayúscula, ¿no? Los Lupacas. Entonces hay dos tipos de explicaciones para el origen de lo andino, ¿no? Y aquí tienes la explicación compleja, ya un estado más complejo, los cuatro de la mesa redonda, cuatro funciones. Aquí hay solo una pareja fundadora, mítica, religiosa, ¿no? Que corresponde a la teocracia, ¿no? En las primeras sociedades. Y acá ya te explica algo más complejo. No es solo una pareja la que funda una civilización. Tienen que haber funciones, tienen que haber diferentes estados, tiene que haber diferentes, ¿no es cierto? Diferentes, como digo, diferentes funciones más complejas, ¿no? El Estado teocrático es solamente yo me valgo de un Dios, asusto, ¡praj! Y con ese susto yo pues ya tengo el poder, ¿no? Pero más tarde el Estado, ¿no? Se vuelve complejo, se desarrolla más gente, hay más presión, hay más... y necesito tener funciones, ¿no? Entonces, eso es el mito de los Ayar, ¿no? Que vienen de los Kulawas, ¿no es cierto? Uno de los 15 reinos aymaras, ¿no? Que está en la costa, porque dominan hasta Ica, más arriba de Ica, y se van subiendo hacia arriba buscando nuevas tierras en diferentes momentos de crisis climáticas, donde se escasea algunos productos, hay calentamiento del agua y no hay peces, el algodón comienza a escasear, entonces van a subir a buscar nuevos nichos, sobre todo de camélidos, ¿no es cierto? Justamente en esa forma del rito que hemos explicado. Entonces, los cuyahuas que suben de la costa, van por Arequipa, pasan Chumbivilcas y se vienen hacia Cusco, son los Ayar, los que han fundado, los que han entrado por esa línea, y los otros serían los más antiguos, los Lupacas. Entonces los Ayar tienen esta función bien parecida, ¿no es cierto?, que vemos aquí en todas las civilizaciones ya complejas, ¿no es cierto? La función política, que es el que organiza todo, como hemos dicho, la reciprocidad, la función religiosa, que tienes que creer en algo, tiene que haber alguien que te acuda cuando falla el mundo, ¿no? Sigo en la línea, ¿no? ¿No? ¿Sí? La, ya.
¿Sigo en la línea? ¿Aló? Sí, maestro. Ya, Sí, continúa, maestro. ya. Entonces, la función económica, la función militar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que eso lo cumple Arturo Manco, ¿no? La función política, ¿no? Entonces se parece, mira, cómo los mitos tienen paralelos en la historia. La función religiosa es lo que hace Merlín, ¿no? Y Ayarcachi, ¿no es cierto? La función económica es Percival, ¿no es cierto? Ustedes verán cómo Hitler invocaba a Percival, ¿no? Este criminal, con Ayaruchu. Y Lancelot, el aspecto militar con Ayarauca. Y entonces los mitos tienen así, como cuentan los europeos, sacan un poco de los Andes, un poco lo mezclan con lo suyo. Entonces hay mucho de interculturalidad también en los mitos, ¿no? ¿No? Y Martín, dime, no sé si puedes retroceder a tu presentación anterior. ya, No sé, no, a la otra. Avanza, no, avanza. No, no estás retrocediendo, creo. A ver, donde estabas explicando la dualidad entre Arturo y Ayar. allá, esta, Ah, esa. ¿Nos podrías explicar para entender un poquito más a quién te refieres? ¿A Arturo, a Merlín, a allá, Percival y a Top? Muy brevemente, para perfecto. que no se pierda nuestro auditorio. Muchas Perfecto. gracias. A ver, hay dos etapas importantes en la historia del mundo que va a pasar la historia del viejo mundo y la historia nuestra cuando nosotros nos juntamos con los Andes. Hay la etapa antigua, la etapa mítica y la etapa de los estados complejos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, acá tenemos eh, una explicación del mundo antiguo teocrático, es la explicación de Adán y Eva, o las parejas fundadoras, Yased y Azrael, ¿no es cierto?, en las culturas semíticas, ¿no es cierto?, José y Yared, eh, 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 Adán y Eva, ¿no?, Mahoma y Sratila, por decirte, ¿no? Entonces, en las culturas más antiguas, ¿no? Hay una pareja fundadora, ¿ya? Una pareja. Entonces, ahí se parecen todas las culturas humanas porque obviamente papá y mamá, ¿no es cierto?, son los que fundan todo, ¿no? Entonces, de ahí viene Macocapac y Mamoglo, ¿no es cierto? Desde esa mentalidad de que hay una pareja, ¿no es cierto?, mítica que crea. Pero cuando los estados se vuelven más complejos, por ejemplo, el medievo, ¿no? Que es más complejo. El medievo, por ejemplo, es mucho más complejo, ¿no? En el medievo ya hay instituciones, una iglesia, hay aparatos económicos, aparatos militares, ¿no es cierto? No es como las sociedades antiguas, ¿no? Que son casi como un todo, como una cosa así embrionaria, ¿no? Simple. Entonces, la humanidad salta de la parte teocrática a la parte de estados complejos, ¿no es cierto? Eso lo podemos ver, por ejemplo, en las cerámicas, en la iconografía andina. Los teparacas son unos hombrecitos que están volando con su cuerpito que está ahí, ¿no? Con alucinógenos, ¿no? Y encima tienen una horca, pero eso es paracas, ¿no? La parte teocrática. Pero cuando ves Nazca, ya el estado más complejo militar, vas a ver que ya con cabezas trofeo, no con guerra, ¿no es cierto? Eso es lo que diferencia estas dos etapas, ¿no? Entonces, el mito de Adán y Eva, Manco Cápac Mamoglio, es de una etapa antigua, pero el mito de los Ayar ya es ya una etapa ya moderna, ya hay funciones, ¿no? Entonces, por eso es que se parecen en todas las culturas. Siempre hay cuatro personajes, siempre hay cuatro funciones. La política en estados complejos, la religiosa, la económica y la militar. Por ejemplo, en el viejo mundo está Arturo en lo político, es el líder, Manco acá, el similar a Manco. En el mundo antiguo, en la el viejo mundo, que no es solo Europa, sino que es también África, el extremo oriente, porque es viejo mundo, no solo es Occidente, ¿ah? Muchos dicen Occidente. No, es mucho más que Occidente. Está Merlín, que tiene las funciones de Cachi, ¿no es cierto? Que el que se vuela y llega al centro del Cusco, ¿no? Ya. Entonces voy a entrar al anterior enlace, ¿ya? Entro al anterior enlace. Ya está. Ya. Entonces, como les decía, a ver, acá, ¿dónde lo pongo esto? Ya. Entonces, ya. Entonces, como les decía, ¿no?
eh, los cuatro, el tetrapoder, todo ello, tiene bastante que ver con mm, justamente esto, ¿no? ¿Cuáles son nuestros, vamos a decir, eh, símbolos, ¿no? Representativos, como hemos visto que los camélidos, digamos, han sido un referente, ¿no? Para comprender ese tránsito, ¿no? Ese cuidado también, como la propia biología de estos animales nos hacen comprender también el sentido del cuidado del medio ambiente y principalmente también, ¿no? Esa dualidad que has establecido con la cultura, digamos, europea, ¿no? Y con lo que significaría estos cuatro elementos del mito de los hermanos Ayar. Yo más bien quisiera hacer alguna pregunta. Desde tu punto de vista de historiador, ¿cuál debería ser, digamos, la manera de abordar la enseñanza de los mitos y en particular la enseñanza del mito de los hermanos Ayar? Porque lo que nosotros hemos aprendido en la escuela es de que hemos hecho una narración, ¿no? Pero más allá no hemos encontrado las significaciones, digamos, más históricas, de explicación cultural, ¿no? De la creación del mundo andino. Me gustaría que un poquito nos deleites con tu explicación para poder llevarnos también una comprensión sobre estos cuatro elementos del mito de los hermanos Ayar. Justo lo que dices, ¿no? O sea, explicarles a los jóvenes que no puede haber un mundo sin estos cuatro elementos, o sea, que ellos tienen que mirar perfectamente que hay un mundo político con el que tienen que interesarse, ser ciudadanos, hoy mucho más que estamos perdiendo la democracia, tiene que haber un entendimiento de que hay un mundo económico que decide todos los recursos, ¿no es cierto? Y ahí está la competencia, ¿no es cierto? Gestiona recursos económicos, ¿no? Hay un ciudadanía, ¿no? De que el área de ciudadanía. Hay un mundo religioso, espiritual, no necesariamente la catequesis católica o tal, que los hombres somos espirituales, somos religiosos por naturaleza, sin que eso quiere decir que pertenezca a tal o cual religión, no, hay un mundo espiritual, moral, ético, ¿no? Y también hay un mundo en que tienes que defenderte, ¿no? O sea, desgraciadamente, mientras el otro no te comprenda, tienes que defenderte, ¿no? Entonces, yo creo que, pero para entender eso, ¿no es cierto? Para entender esas cuatro dimensiones del estado complejo, ¿no? La parte intelectual también, que puede ser la parte religiosa, ¿no? Los sabios eran antes religiosos, ¿no? Tienes que entender el mundo andino, ¿no? O sea, no puedes explicar esas cuatro funciones, no puedes explicar a Yarmanco, a Yarucho, a Yarauca, a Yarcachi, sin que entiendas que cada uno de ellos tienen funciones concretas para que funcione ese control vertical de pisos ecológicos, ese equilibrio naturaleza-hombre, ¿no es cierto? No puedes explicar eso sin que conozcas muy bien esta lógica andina, donde se intercambian productos, se conservan nichos ecológicos, se protegen, ¿no? Se cosecha agua, se cosecha nieve. O sea, ahora sabemos que los camélidos cosechaban nieve, sembraban nieve, a través de las cochas. Las cochas son las que alimentan de nieve, entonces, la evaporación. Las nieves que se producen en gran parte en el Perú son de la cordillera de la selva, el vapor que viene y choca con los Andes y ahí se congelan y se vuelven nieve. Y eso que a la medida que va bajando también. Entonces, si no tenemos claro eso, no vamos a luchar contra la polución, no vamos a luchar con más seguridad contra la destrucción del medio ambiente, ¿no es cierto? No vamos a luchar contra nada, o sea, a veces decimos democracia, ciudadanía, división de poderes, Estado de Derecho, instituciones. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si no defendemos el medio ambiente, la persona, si nos hemos enajenado, si no respetamos al otro ser humano, ¿no es cierto? La reciprocidad es también respeto, es correlación, ¿no? Y entonces yo creo que más que hablar de la fundación del gran imperio de los incas, ¿no? Que es un imperio grande y un orgullo,
hay que hablar de las funciones sociales humanas que tiene cada uno de ellos, ¿no? ¿Cómo es posible que se haya hecho esto con respeto del otro, ¿no es cierto? ¿Por qué aquí no hay grandes guerras? ¿No es cierto? Yo siempre, cada vez que hablo de los Andes, les digo, ¿por qué no ha habido aquí grandes guerras como en Europa, donde se han matado decenas de millones, centenas de millones, ¿no? Los grandes procesos de expropiación de tierras, roturación de tierras, colectivizaciones. Mao, Stalin, Hitler han matado millones, ¿no es cierto? Y las cruzadas, en fin, matanzas, hambrunas, en fin, pestes despiadadas, ¿no? Y no ha habido totalitarismos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo andino, este respeto al otro, entonces, en las culturas otras, ¿no es cierto? Un solo, dos, tres hombres, dos familias controlaban todo y podían esclavizar a su antojo. Acá no. Acá si tú te peleas con el que tiene cañigua, el que tiene camérido con el que tiene cañigua, no vas a comer cañigua. Y necesitas comer cañigua porque necesitas ese alimento. El que tiene papa se pelea con el que tiene ají abajo, no va a poder comer ají porque necesita la papa para digerir necesita ají, ¿no es cierto? Y así. Entonces, hemos logrado una cultura tal que creo que más que hablar de grandes imperios, grandes hechos, asapuente, organización económica, política, tenemos que hablar de que eso se funda en la correlación primero hombre-hombre y reciprocidad, respeto, intrínseco respeto, hombre-naturaleza, hombre-Dios, ¿no? O sea, hombre, religiosidad, espiritualidad, cualquiera sea tu Dios y tu concepto que tengas de él. Entonces, eso yo creo que es lo más esencial. No es tanto esto, grandes cosas, fenómenos, etapas, años, fenómenos que son lejanos a ti, ¿no? Entonces, he tratado de explicar yo en esta noche cuál es la importancia de esas cosas pequeñitas que tenemos que tener. El respeto al otro ser humano, el respeto a la naturaleza, el respeto a las estructuras, al orden y a las reglas de juego, ¿no? Entonces, que nos enseña el camérido, animalitos tan inocentes, ¿no? Entonces, eso era el fin, ¿no? Que yo quería, de repente muy abstracto, ojalá que lo haya logrado, pero ese era el objetivo, ¿no? Muchas gracias, Martín, muchas gracias y te agradecemos infinitamente tu colaboración, ¿no? En este compartir de esta noche, de esta exposición sobre la importancia de los mitos. Seguro cada uno de nosotros nos estamos llevando otra lectura de la que habíamos tenido antes sobre la importancia de los mitos, sobre lo que habíamos comprendido sobre el mito de los hermanos Ayar, pero que al final, tú no lo mencionas, que cada uno tenía una pareja y que al final termina siempre una pareja fundando el imperio de los incas. ¿Qué lectura tienes de ese final? Es eso, ¿no? O sea, se juntan las dos y la función, por ejemplo, cuando he presentado el mito de la danza Capascoya, porque es un mito, la danza es un mito, o sea, estamos pensando, mire, estamos pensando como Dumézil, como Kirch, como Lévi-Strauss, estamos pensando como Freud, que los mitos son solo escritos, ¿no? Una de las cosas que hay que, y tú siempre con Morín, con todos ellos, Morán, tratas de dar la vuelta, es que tenemos que cambiar también otra episteme, ¿no? O sea, aquí tenemos que comenzar a entender la danza, el tejido, no como escritura, no como teatro y escénica griega, sino como símbolos, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta danza que les he presentado, se tauca, la charqui, y la mujer está encima. Tú no puedes explicarte la cultura andina sin el banco de reservas. Ninguna cultura sin banco de reservas. No te puedes explicar. Toda cultura tiene banco de reservas, que es lo que se llama la predictibilidad. O sea, la máxima creación de cualquier civilización es la predictibilidad. ¿Por qué avanzan del sur al norte? De los Collas hacia Pacarectambo y hacia el Cusco. ¿Por qué? Porque están viendo predictibilidad. Hay una crisis y están yendo hacia arriba para defenderse del que está avanzando a invadirlos. Predictibilidad. ¿Por qué tienen reservas? ¿Y cuál es la reserva más fuerte? Porque no tienen conservantes para siglos. Son las relaciones sociales. ¿Y quién crees que teje esas reservas? ¿Quién crees tú que en el mundo andino, estudiando antropológicamente, etnológicamente, es la mujer? La mujer, primero, que te cría al uywa,
te sabe cómo manejar las canchas, porque es el factor estructural y estratégico. La mujer teje y hace tejer. La mujer es la que acopia el tejido como banco de reserva, así como tenemos el patrón oro, cuando hay una crisis, algo, una guerra, no sé qué, una invasión fortuita, entonces tú tienes oro, ¿no es cierto?, como respaldo. El petróleo en los 70, los petrodólares. Mira, ¿qué tienes en los Andes? Tienes el tejido. El tejido tiene una función estratégica, económica y simbólica. ¿Y quién maneja eso? Las mujeres. El machismo ya es un fenómeno del siglo XIX. Siempre dicen las culturas antiguas. No, eso es una creación, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver esa otra rama del papel que tiene el tejido como función organizadora y de intercambio y de fuente de recurso, articuladora de lo social, político, religioso y económico. Entonces, aquí hay una brecha enorme para hablar del tema de mujer, la esposa, la función que tienen ellos, ¿no es cierto? A ver, nada más, a ver, en un santo, en un cumpleaños, ¿dónde van más la gente, los parientes? ¿Al pariente de la mujer o del varón? De la mujer. Ella es la que maneja hasta ahora el tejido. 70% de los hogares en los Andes son conducidos por madres solteras, entre comillas. La familia está incorporada más por la abuela y por... Yo mismo soy formado por una abuela así andina. Entonces yo creo que ahí también tienes otra beta del mito que te va a dar la función de la mujer y lo que es, digamos, la igualdad de género, ¿no? Que es algo rico también. No se escucha, no se escucha, no te escucho. Entonces, el rol de la mujer creo que lo has destacado bastante y seguro así estamos comprendiendo siempre esa complementariedad, ¿no? Esa complementariedad que existe y cómo que la mujer cumple este concepto que tú nos estás dando esta noche de la reserva en base a los tejidos, ¿no? Interesante. Nada más, vamos a ya ir finalizando este webinar, este segundo webinar de esta noche. Muchísimas gracias, Martín, a No, nombre de la unidad de gestión educativa local de a ustedes. Caroro, en la zona del maestro Elías Meléndez y de todo el equipo del área de gestión pedagógica. Y también agradecer a todos nuestros amigos que nos han acompañado esta noche. Ya para cerrar, nuevamente